Saludos, amables televidentes. Ya estamos en el programa Escritorio. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos al economista Alejandro Arredondo, quien viene a conversar con ustedes y con nosotros, naturalmente, sobre la llamada ley anticrisis. Saludos, Alejandro, un placer tenerte por aquí. No, gracias por la invitación, Adonis, después de varios años que no nos veíamos, complacido de estar contigo aquí en Escritorio. Yo traje mi lapicero porque creía que iba a anotar algo aquí, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Sí. Bueno, y con tu amable público que te sigue y deseándote éxito en tus proyectos mediáticos que tienes. Gracias, Alejandro, esto es tuyo también. Bueno, Alejandro, entrando en materia, hemos escuchado muchas veces hablar de la ley anticrisis, la 3026, ¿verdad? Y mucha gente se pregunta, ¿y qué es esto? ¿Es una reforma fiscal? ¿Qué es la ley anticrisis realmente? Bueno, es un nombre más largo, le han llamado así Plan Anticrisis, un nombre que se deriva de otro que es largo, son medidas fiscales de simplificación fiscal, pro crecimiento económico. Nadie se va a aprender ese nombre, como otras leyes que han suscitado en el pasado, como la ley 253-12, que es por la sostenibilidad fiscal, pero le han llamado para fines mediáticos y para fines de periódicos, Plan Anticrisis, que de anticrisis. Bueno, estaríamos hablando de que se tomaron estas medidas fiscales, tributarias más bien, porque fiscales se refiere a medidas de ingresos y medidas de gasto cuando se habla de fiscales, pero cuando se hablan tributarias solamente se refiere a ingresos fiscales, a recaudaciones fiscales. Y esta ley, este proyecto de ley que se propuso y fue conocido de manera rápida por el Congreso y promulgada, lo que trata es de recaudar unos de 40.000 a 50.000 millones de pesos para contrarrestar el subsidio para contrarrestar el déficit que se ha acumulado a partir de los elevados precios del petróleo, que con la guerra del Medio Oriente, es decir, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, los subsidios a los combustibles, en principio se tenía presupuestado unos 13.000 millones de pesos y se elevaron a 20.000. Y también los subsidios que se han otorgado al sector agrícola a través de subsidios a los fertilizantes, que primero una partida de 1.000 millones, luego otra partida de 1.200. Entonces lo que trata es de compensar esas pérdidas de recursos que ha tenido el gobierno y también de aprovechar la ocasión para eliminar varios impuestos que estaban desfasados o anacrónicos, le llamó en su momento el ministro de Hacienda y Economía. Por ejemplo, el impuesto a la etiqueta de fósforo, o impuestos que inclusive son de 1832. O sea, y también simplificar algunos procesos en materia fiscal, en materia tributaria, de manera que el contribuyente pueda acceder a mejores condiciones y hacer su negocio. Es decir, que de eso estaríamos hablando, pero insisto, y lo he dicho en otros medios, el gobierno proyectó unos 40.000, 50.000 millones de pesos. Yo creo que esa cifra está subestimada. Yo creo que se va a recaudar un poco más. Lo importante es que estas medidas tributarias, que no alcanza a ser reforma tributaria, o sea, no llega a ser una reforma fiscal, porque fueron medidas que, unas pocas medidas que se adoptaron, pero en sí
no resuelve el problema estructural que tiene la economía dominicana, un problema estructural que se refiere a un déficit estructural del Estado dominicano, donde gasta más que lo que ingresa. Pero estas medidas que ya están funcionando, porque el presidente lo promulgó, eso se aprobó en 2 días, y el presidente lo promulgó de una vez. Sí. ¿Hasta qué punto afecta a la clase más necesitada? Porque es la clase que siempre grita, la clase de abajo, no la clase alta, sino la de abajo. ¿Hasta qué punto lo afecta? Mira, una característica de esta ley es que tiene un elemento progresivo, es decir, que pagarán más lo que más tienen. O sea, cuando ves la ley, primero se presentó un proyecto que lo presentó el ministro de Hacienda y Economía, luego se aprobó en el Congreso, y cuando vemos la ley, la 3-26, vemos que 3026, perdón, gracias. 3026 tiene un carácter progresivo, es decir, que pagan más lo que más tienen. ¿A qué me estoy refiriendo? A que se abre un tramo para el pago de impuestos sobre la renta para aquellas personas que tienen salarios mensuales por encima de los 400,000 pesos. También se eleva el impuesto sobre la renta para la persona física, es decir, las empresas, de 27 a 30% para las empresas que facturan 1.000 millones de pesos al año, sí. Y esto será por unos 3 años. Yo creo que debió haber sido por un poco más. Y en el caso de la pregunta que me haces, esta ley no afecta aparentemente, porque veremos entonces en la práctica cómo eso le afecta, pero aparentemente como no amplía la base del ITEVIS, o sea, la base de los artículos que se tienen que grabar, no aumenta la tasa del ITEVIS, no aumenta los asuntos, no toca las plataformas digitales, es decir, la clase poseída, la vulnerable, no la más necesitada, sí, la que más necesita. Pero sí le da un pellizco a la clase media. Tú sabes que la sociedad dominicana en los últimos años ha crecido, se ha ampliado, la clase media se ha ampliado, y es la que ha estado más bien afectada por las medidas y ha protestado. Recordemos el proyecto de ley de reforma fiscal que se propuso en octubre del año 2024, sí. Del cual no me quiero recordar. Fue la clase media que se alzó, se opuso a eso. Era el doble, un poco más del doble de esta propuesta de medidas tributarias que en aquel momento eran unos 122,000 millones de pesos que se iban a recaudar. Esta apenas son 40,000, 50,000. Yo creo que poniéndole un poco más, y como podría dije, llegar a 60. Podría llegar a 60. Es decir que los vulnerables no le va a afectar tanto, o sea, no le afecta, más bien se tocó a lo que más tiene. ¿Y por qué se hace eso? Porque en América Latina se han llevado a cabo o se han propuesto unas 10 reformas fiscales, y 8 de ellas han fracasado. Y un estudio que se hizo hace unos 2 años, o el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio, una evaluación de por qué habían fracasado esas propuestas de reforma, y se dieron cuenta, salió a la luz como resultado, que la gente no quería impuestos que gravaran a los más vulnerables, sino que pagaran más lo que más tienen. Y esto es lo que se ha hecho con esta propuesta o esta ley de reforma, que va a entrar en vigencia. Esta ley va a entrar en vigencia, y el pasado viernes la Dirección General de Impuestos Internos
ya dio a conocer el calendario que se van a conocer, se van a aplicar estas medidas. Una parte va a entrar en este año y la próxima van a entrar el próximo año. O sea, la que tienen que ver con los recaudos van a entrar en este año, y la que tiene que ver con algunas facilidades van a entrar el próximo año, por ejemplo, lo del anticipo, y en fin, pero lo que van a entrar ahora en este año son las transferencias bancarias que se elevan de 0.15 a 0.20, o sea, son 0.5%. No, el aumento es de 33.3%, o sea, es mínimo los puntos porcentuales, pero en cuanto al aumento es de 33.3%, que es considerable. Entonces, y esto lo va a aplicar todo el mundo, o sea, todo aquel ciudadano que nos está viendo lo va a tener que pagar cada vez que haga una transferencia bancaria, ya sea que le tengan que pagar al plomero, ya sea que le tengan que pagar al electricista, al mecánico, o a sus empleados. O a su empleado. También cuando tengan que pagar la tarjeta de crédito. Si no lo quiere pagar, bueno, va a tener que ir al banco y a retirarle el dinero efectivo, porque